Descaradas copias de armas en la historia. La fabricación de armas es fundamental para el sistema de defensa de cada nación. Tener una industria de defensa doméstica proporciona a un país la capacidad de defender su territorio e intereses de manera independiente. La producción de armas, incluso las pequeñas, es un negocio costoso y complejo. Se necesita mucho tiempo, conocimiento experto y dinero para diseñar el arma, probarla y finalmente ponerla en producción. Por eso, muchos países recurren a la producción con licencia de armas de fuego. Es mucho más barato y eficiente producir un arma que otro país ha desarrollado. Sin embargo, podría generar tensión política y diplomática. No es raro encontrar que algunos países recurren a la producción de armas sin licencia, generalmente mediante espionaje industrial, y se utilizan para fabricar réplicas. Estas armas varían desde tener algunas características prestadas hasta ser clones completos de los originales. El MP-3008. Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue uno de los pocos países cuyos soldados habían sido equipados con subfusiles. Estas armas provenían del vasto arsenal que lograron producir en masa durante la preparación para la guerra, siendo el MP-40 el principal e icónico. En las etapas iniciales de la guerra, Gran Bretaña y sus aliados no poseían nada que pudiera igualar estas nuevas armas ligeras de disparo rápido. En su lugar, comenzaron a comprar miles de subfusiles Thompson M1928 y posteriormente M1A1 fabricados en Estados Unidos. No obstante, aún no bastaba para equipararse a los alemanes. La solución fue la subametralladora Nisten, un diseño simple y, lo que es más importante, un arma de bajo costo de producción. Millones de Stens compuestas por varias versiones se produjeron durante y después de la guerra. El arma, durante su periodo de uso, desarrolló una mala reputación y se consideró como una de las subametralladoras menos populares de la época, solo siendo precisa a muy cortas distancias. Sin embargo, la Sten tuvo éxito en cumplir su propósito como un arma barata y fácil de fabricar para equipar a los soldados a gran escala. Las mareas de la guerra continuaron cambiando a medida que la guerra se acercaba a su fin. El bombardeo aliado paralizó la industria bélica alemana y perdió casi todo su impulso. Como resultado, a principios de 1945, su capacidad para mantener en marcha la máquina de guerra alemana estaba fallando. Por lo tanto, los alemanes intentaron crear su propia versión del arma Sten, produciendo un tipo de arma muy similar. Resultó que las subametralladoras alemanas se convirtieron en réplicas casi completas del Sten Mark II. Los alemanes consiguieron las subametralladoras británicas Sten Mark II en las primeras etapas de la guerra. Hallaron que el arma era inferior y no se comparaba con las MP-40, que eran muy superiores. Sin embargo, en 1945, la situación desesperada comenzó a requerir medidas desesperadas. La escasez de subfusiles se volvió casi completamente intolerable, y el valor de esta arma, que podía ser producida en masa con poco esfuerzo, era necesaria de inmediato como el arma para equipar las unidades del Volkssturm, también conocidas como la Milicia Popular de Alemania. El resultado fue un modelo de subfusil llamado el MP-3008. Los diseñadores alemanes copiaron el Sten Mark II británico casi hasta el último detalle. La única diferencia era la orientación del cargador hacia abajo en el MP-38 y MP-40 y montado lateralmente en el Sten. En los últimos días de su producción, el MP-3008 también tuvo su distintiva culata de acero reemplazada por una de madera. Esto se debió a la gran escasez de materiales. El arma fue producida por los principales fabricantes de armas alemanes de Mauser, Heinel y Walther, junto con la colaboración de otros. No se hicieron más de 10.000 copias del arma antes del final de la guerra. No obstante, la fábrica de Mauser siguió produciendo una versión muy parecida, llamada Gerät Potsdam, o dispositivo Potsdam. Esta arma era otro clon del Sten Mark II. Al final, estas ametralladoras no evitaron la derrota total de Alemania en la guerra. De hecho, solo reveló la verdadera desesperación que los alemanes sintieron en los últimos días de la guerra. El IMI Galil. Cuando la seguridad de un país está en juego, todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo copiar armas. Durante la Guerra de los 6 días, los israelíes descubrieron que sus rifles FN fusil automático ligero estándar tenían un mal desempeño en el desierto comparado con los AK-47 egipcios, construidos por los soviéticos.
Aunque a menudo menos preciso, el AK-47 era un arma mucho más confiable y resistente. Aún más importante, podía resistir casi cualquier condición, algo que los israelíes buscaban, gran confiabilidad. El objetivo final era crear una versión del AK-47 que pudiera ser tan precisa como un M16 o FN fusil automático ligero. El gobierno abrió una competencia para un nuevo fusil de asalto estándar. De los varios diseños considerados, el gobierno israelí terminó eligiendo un rifle diseñado por Yisrael Galil, un inventor palestino, y su colega Yaakov Lior. Dado que el ejército buscaba un rifle similar al del AK-47, Galil y Lior recurrieron a copiar el mecanismo y el diseño del receptor de otra copia del AK-47, el rifle de asalto finlandés RK-62. Los finlandeses habían basado su diseño en un AK-47 construido bajo licencia polaca. Esto resultó en la producción de un arma de gran calidad. La excelente calidad de construcción fue precisamente lo que atrajo a los israelíes al RK-62. Después de investigar a fondo el rifle finlandés, Galil y Lior lo utilizaron como base para su diseño. Los primeros rifles Galil que se fabricaron tenían los receptores reales del RK-62 incorporados en ellos. La plataforma Galil tenía un sistema de pistón de gas tipo Kalashnikov. La diferencia crucial era que el cañón estaba calibrado para el cartucho de la OTAN de 5.56 x 45 milímetros, a diferencia del RK-62, que disparaba cartuchos de 7.62 x 39 milímetros. El uso de cartuchos de 5.56 generó una mayor presión de funcionamiento, requiriendo un rediseño del receptor. En lugar de usar los receptores de chapa de acero estampada y remachada, Galil introdujo un receptor forjado y mecanizado. Estas mejoras aumentaron la durabilidad del rifle, pero también su peso total. Junto con el interruptor de selección de fuego tipo AK-47 estándar en el lado derecho del receptor, el Galil también tenía un selector de pulgar en la cara izquierda, justo encima del agarre de la pistola. Las pruebas, realizadas a finales de los 60 y principios de los 70, garantizaron al ejército israelí que elegir el rifle Galil como el nuevo rifle estándar era la decisión correcta. Luego, el rifle fue producido por las industrias militares israelíes gubernamentales, de ahí la abreviatura IMI Galil. A partir de mediados de los años 70 y durante casi 2 décadas, el IMI Galil, el orgullo de la industria de defensa nacional, fue el rifle de servicio oficial de las fuerzas de defensa israelíes. Sin embargo, los eventos de la Guerra del Yom Kippur de 1973 obligaron a los israelíes a armar a sus soldados con otro rifle. Dado que la producción del Galil era lenta y costosa, y el ejército necesitaba un gran número de rifles inmediatamente, el gobierno obtuvo 60.000 rifles de asalto M16A1 a través del Programa de Ayuda Militar de los Estados Unidos. En lugar del Galil, los soldados israelíes ahora portaban M16A1 fabricados en Estados Unidos, preferidos por la mayoría de ellos. Sin embargo, el Galil permaneció en servicio en todas las ramas y fue el arma de elección de la Guardia del Knesset, la unidad de seguridad protectora israelí. Hasta 1998, los IMI Galil continuaron siendo fabricados en 3 configuraciones básicas: el rifle automático ametralladora o ARM para abreviar, el rifle automático o AR y el rifle automático corto o SAR. Los IMI Galil fueron utilizados en las 3 versiones por fuerzas militares y policiales en todo el mundo. El rifle también fue fabricado bajo licencia en Italia, Sudáfrica, Suecia y Myanmar, que anteriormente era conocido como Birmania. El tipo 36. Durante la Segunda Guerra Mundial, el programa de préstamo y arriendo de los Estados Unidos llevó a que las armas fabricadas en Estados Unidos se utilizaran ampliamente en numerosos conflictos en todo el mundo. Por ejemplo, las armas estadounidenses fueron utilizadas por las tropas aliadas, así como por guerrilleros en los Balcanes, y también por las tropas del Kuomintang en China. En este programa, las fuerzas nacionalistas chinas obtuvieron mucho apoyo de los subfusiles M3 y M3A1 Grisgun de los Estados Unidos. Tras el fin de la guerra y el cese del programa de préstamo y arriendo, la importación de estas armas de fuego al país disminuyó notablemente. Sin embargo, las fuerzas nacionalistas chinas aún necesitaban armas debido a las hostilidades internas con los comunistas, que continuaron por 4 años más después de la Segunda Guerra Mundial.
Después de que los comunistas finalmente ganaron la ventaja utilizando grandes cantidades de armas abandonadas por los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, los nacionalistas intentaron igualar su fuerza aumentando su propia producción de armas. Para este propósito, el arsenal de Shenyang, controlado por los nacionalistas cerca de Mukden, comenzó a producir copias de la Grease Gun. El subfusil, una copia casi exacta del M3A1, se designó como el tipo 36. El nombre surgió porque lo adoptaron en el año 1947, también conocido como el año 36 del calendario de la República China, que comenzó en 1912, el año en que se fundó la República de China. Aunque el tipo 36 utilizaba la misma munición Automatic Colt Pistol y solo se diferenciaba del M3A1 por una tuerca de cañón diferente y la falta de un contenedor de aceite dentro del mango de la pistola, la mayoría de las partes no eran intercambiables. A pesar de ser una copia muy cercana de la plataforma de la Grease Gun, el tipo 36 era un arma de calidad comparativamente baja. Aunque parecía un arma simple, la Grease Gun requería un proceso de fabricación complicado que involucraba grandes máquinas de estampado, algo que los chinos no tenían en ese momento. A pesar de que la compañía de armas de Shenyang no tenía la maquinaria adecuada, los nacionalistas produjeron cerca de 10.000 copias del tipo 36. El tipo 37 se introdujo al año siguiente, calibrado para cartuchos Parabellum de 9 milímetros. En 1949, cuando los comunistas tomaron el control de la China continental, los nacionalistas se vieron obligados a trasladar la línea de producción del arsenal de Shenyang a Formosa, hoy conocida como Taiwán. Allí, continuaron la producción del tipo 37 bajo su nueva designación, el tipo 39. Durante el conflicto, los comunistas capturaron una gran cantidad de tanques tipo 36 y tipo 37. Más tarde utilizaron estas armas contra los estadounidenses en Corea y Vietnam. El Norinco CQ-311. Los chinos no dejaron de copiar armas estadounidenses con el clon del tipo 36 de la Grease Gun. De hecho, el acto de copiar armas ha continuado en el país hasta el día de hoy. Uno de los ejemplos más flagrantes de una copia china es el CQ-311, un fusil de asalto de calibre 5.56 milímetros fabricado por la notoria empresa Norinco. El CQ-311 o el CQ-M311 se introdujo a principios de los años 1980 y es un clon directo de la plataforma AR-15 de Colt, más específicamente la serie de rifles M16. El CQ-311 se fabrica en dos versiones: la militar con fuego selectivo y la semiautomática para el mercado civil, denominada CQ-311-1. Aunque es una copia directa del M16 estadounidense, el CQ-301 tiene varias diferencias menores, siendo la más reconocible el mango curvado. Además, el CQ-311 tiene una culata y una mira frontal distintas. Sin embargo, lo que no se aprecia es la diferencia en la calidad de los materiales usados. Mientras que Colt utiliza aluminio T7074 en el proceso de fabricación, Norinco utiliza aluminio T6066, que utiliza moldeo por inyección de metal en lugar de la técnica de forja, posiblemente superior que utiliza la compañía estadounidense. El clon CQ-311 tiene el mismo cañón que el original M16, con una longitud de 19.9 pulgadas o 508 milímetros, así como un giro de estriado de 1 en 12. Lo que le permite disparar el mismo tipo de munición, el cartucho Ball M193 de la OTAN de 5.56 milímetros. Además, Norinco ha clonado la munición y la ha designado como el cartucho tipo CJ. La versión civil emplea el cartucho comercial Remington .223. En 2006, Norinco introdujo una versión de carabina, el CQ-301 tipo A. La carabina era un clon de la carabina de asalto estadounidense M4A1. A pesar de ser una corporación de defensa estatal, los rifles de asalto CQ-311 de Norinco se producen solo para exportación. Ninguna copia ha sido entregada a las Fuerzas Armadas chinas. No obstante, los ejércitos y fuerzas policiales a nivel mundial, sobre todo en África y Asia, cuentan con el CQ-311 en su arsenal, principalmente por el bajo precio del arma. La versión comercial también se vendió en los Estados Unidos y Canadá, pero fue prohibida en 1989 y 2020 respectivamente. No obstante, aún se puede adquirir esta versión en Italia, Ucrania y Sudáfrica. Aunque es un arma de menor calidad, el CQ-301 sigue compitiendo con los fabricantes estadounidenses, principalmente debido a su costo significativamente menor que el original.
La ametralladora M53. La clonación directa casi siempre se realiza de una manera conocida como ingeniería inversa. Este proceso implica desmontar el arma objetivo en componentes individuales para extraer información de diseño. Una vez obtenidos, los datos se integran en la documentación técnica para fabricar el clon. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros yugoslavos de la fábrica Cervena Sastava utilizaron este método para hacer una copia de la notoria ametralladora alemana MG-42, a la que llamaron M53. Siendo una de las mejores ametralladoras de la guerra, la MG-42 se utilizó ampliamente en los años posteriores a la guerra como modelo para la producción con y sin licencia. Otros fabricantes copiaron directamente partes de su mecanismo en el diseño de nuevos tipos de ametralladoras. Los yugoslavos aprovecharon el hecho de que los alemanes habían ocupado el país durante la guerra y que cientos de MG-42 fueron dejadas atrás por las tropas ocupantes. Las armas capturadas fueron entregadas al recién formado Ejército Popular Yugoslavo, cuyos líderes decidieron hacer de la MG-42 la ametralladora estándar. Como no se podía comprar a los alemanes, los yugoslavos tuvieron que hacer sus propias copias. Aunque tenían ejemplos originales a su disposición y probablemente tenían acceso a la documentación técnica original proporcionada por los soviéticos, crear un arma clonada seguía siendo una tarea difícil. El principal problema era el cartucho estándar yugoslavo de 7.9 milímetros, el Bal M49. Aunque era del mismo calibre que el cartucho Mauser de 7.92 x 57 milímetros que usaba el MG42, el M49 tenía una bala algo más pesada que producía atascos frecuentes, así como casquillos rotos y otras partes del arma. Los ingenieros yugoslavos se acercaron a Rheinmetall en busca de ayuda, pero los alemanes los rechazaron porque no querían participar en la ingeniería inversa de su propio diseño. Finalmente, uno de los ingenieros yugoslavos se acercó al profesor Werner Gruner en el Instituto de Ingeniería Mecánica de Dresde, el diseñador original del MG42. Gruner accedió y ofreció su asistencia. Con su ayuda, los yugoslavos solucionaron los problemas al acortar el resorte de retroceso, reduciendo la tasa de fuego. En 1953, Rheinmetall demandó a los yugoslavos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya por violar sus derechos de patente. Los yugoslavos ganaron el caso. Sin embargo, al afirmar que las patentes eran parte de las indemnizaciones de guerra de Alemania, los yugoslavos finalmente produjeron más de 40.000 copias del M53 antes de que la ametralladora de propósito general soviética, PKM, la reemplazara más tarde. En el mundo de la fabricación de armas, la copia es un fenómeno común. La mayoría de las veces viene como parte de varios acuerdos de licencia. Sin embargo, hay ejemplos en los que los fabricantes recurren a métodos ilegales para obtener documentación técnica para las armas que desean crear. El resultado suele ser una copia descarada y bochornosa de la original.